Me llamo don Luis Serrano, tengo 64 años, y el 15 de julio de 2024 fue el día más doloroso de mi vida. Mi hija Clara se graduaba de Psicología en la Universidad de Valencia, después de 6 años de esfuerzo y más de 70.000 euros invertidos entre matrículas, libros y alojamiento. Había trabajado como encargado en una carpintería, 12 horas al día, solo para verla cumplir su sueño. Llegué al auditorio con un ramo de lirios blancos y la cámara lista para grabar su discurso. Cuando subió al escenario, entre los aplausos, el orgullo me llenó el pecho, hasta que dijo algo que heló el aire. Agradezco a todos los que creyeron en mí, excepto a mi padre, que con su forma de pensar arruinó mi vida. El silencio fue inmediato. 500 personas giraron hacia mí. Sentí el peso de cada mirada, cada susurro. Apreté los lirios con fuerza, y en ese instante comprendí que el amor también puede doler cuando se confunde con vergüenza. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez el orgullo se te rompió en las manos delante de todos. No dije nada. No hice un gesto, ni una palabra, ni una mirada de reproche. Solo me levanté despacio, dejé el ramo de lirio sobre el asiento vacío y salí del auditorio entre murmullos. Afuera, el calor de julio era espeso y el cielo de Valencia parecía arder. Caminé hacia el coche sin mirar atrás. Durante el trayecto a casa, la frase de Clara resonaba una y otra vez: arruinó mi vida. Yo, que había trabajado desde los 17 años, que renuncié a viajes, a fines de semana, a salud, para que ella estudiara sin preocuparse por nada. Me pregunté en qué momento el esfuerzo se había convertido en culpa. Llegué a mi casa en Torrent. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido hueco. En el salón, abrí la vieja caja de madera donde guardo los documentos importantes, los recibos de matrícula, los pagos del alojamiento, las facturas de los libros, los billetes del tren a Valencia. Cada papel era un recuerdo, una prueba silenciosa del amor de un padre. Toqué con los dedos las esquinas gastadas de los recibos y por primera vez en muchos años sentí que todo ese sacrificio no tenía dueño. Esa noche no cené. Solo me serví un vaso de vino tinto y me senté frente al ordenador. Entré al correo del banco. 3 semanas antes había aprobado un préstamo de 95.000 euros a nombre mío, con Clara como beneficiaria, para su máster en Barcelona. Recordé cómo me lo había pedido. Papá, es una oportunidad única, no puedo dejarla pasar. Yo había firmado sin dudar, convencido de que era un paso más en su camino. Pero esa noche algo dentro de mí cambió. Entendí que había criado a una mujer capaz de humillarme en público, sin considerar lo que costó llegar hasta allí. Y comprendí que el dinero, más que ayudarla, la estaba hundiendo en una ilusión de derecho y desprecio. Apagué la pantalla, respiré hondo y tomé una decisión. Marqué el número de mi abogado, don Emilio Torres, un hombre serio que había llevado mis asuntos durante décadas. Me atendió medio dormido. «Luis, ¿qué ocurre?», preguntó. «Mañana quiero cancelar el préstamo del máster», dije con voz firme. «¿Estás seguro, don Luis? Eso podría crear conflictos familiares». «Más que nunca. No voy a seguir financiando a quien me desprecia». Colgué. Dormí poco, pero al amanecer me sentí extrañamente en paz. A la mañana siguiente me presenté en la sucursal bancaria de la avenida Alvedad. El director me conocía de años. Cuando firmé la cancelación, noté cómo mis manos dejaban de temblar. Ese mismo día, Clara fue retirada como beneficiaria de todas mis cuentas. A las 11 sonó el móvil. Era ella. «Papá, el banco me dice que el crédito está cancelado». «¿Qué has hecho?», escribió. 5 minutos después, otro mensaje. «Necesito ese dinero. ¿Cómo puedes hacerme esto justo hoy?». Leí, pero no respondí. No había nada que explicar. A veces el silencio es la única lección que un padre puede dar. Esa tarde, mientras tomaba café en la terraza, recordé cuando era niña. Cómo corría por el taller entre virutas de madera,
como se subía a mi hombro diciendo que quería ser una doctora del alma. Y pensé en lo fácil que es amar a los hijos pequeños, y lo difícil que es seguir amándolos cuando te juzgan como si nunca hubieras sido humano. Pasaron 2 días en calma. El teléfono no volvió a sonar, hasta que recibí una llamada inesperada. Era Rafael Martínez, un viejo amigo de la infancia que trabajaba en una agencia inmobiliaria en el centro. Su voz sonaba vacilante. «Luis, perdona que te llame por esto, pero creo que deberías saber algo», dijo. «Dime, Rafael». «Tu hija vino hace unas semanas con su novio, un tal Óscar, preguntando por propiedades cerca de la clínica donde ella iba a hacer el máster. Hablaban de una inversión de 200.000 euros, decían que el dinero lo pondrías tú». El aire se me escapó del pecho. Me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja. «¿Estás seguro?», pregunté. «Totalmente». Yo mismo los atendí. Parecían muy seguros de su plan. Agradecí la llamada y colgué. Durante varios minutos me quedé quieto, mirando el jardín. Las bugambillas estaban en flor, hermosas, indiferentes. Pero dentro de mí crecía algo distinto, no rabia, sino certeza. El máster no era solo un sueño académico. Era parte de un plan financiero donde yo era el patrocinador involuntario. El orgullo de padre se transformó en decepción serena. No necesitaba gritar, solo actuar con claridad. Llamé a Óscar esa misma tarde. Le propuse un encuentro en mi despacho del taller al día siguiente. Aceptó con cierta reticencia. Cuando llegó, vestía con camisa abierta y perfume caro. Lo invité a sentarse. «Óscar, no voy a andarme con rodeos», dije. «Si realmente amas a mi hija, firma este documento donde renuncias a cualquier beneficio económico futuro derivado de su carrera». El muchacho palideció. «Eso no es necesario, don Luis, yo la amo de verdad». Entonces no debería ser un problema. Dejó la pluma sobre la mesa. No firmó. No dijo nada más. En su silencio, supe todo lo que necesitaba saber. Cuando se fue, guardé el documento en un cajón y me serví otro café. El sol caía detrás de las naranjas del patio. Pensé en Clara. En cómo la vida, tarde o temprano, revela la verdad sin que uno tenga que pronunciarla. Y me prometí que, pasara lo que pasara, esta vez no intervendría más. El camino de regreso ya había comenzado. Esa noche apenas dormí. No por rabia, sino por una extraña mezcla de alivio y vacío. Sentía que algo había terminado, aunque no supiera del todo qué. A las 6 de la mañana ya estaba en el taller. El olor a madera recién cortada me recibió como siempre, constante, leal. Encendí la cafetera y me quedé mirando el vapor que subía en espirales. En la radio hablaban del calor récord en Valencia, pero yo apenas escuchaba. Mi mente solo repetía una idea: basta de financiar el desprecio. A las 8 en punto, llamé a mi abogado, don Emilio. «Emilio, necesito que prepare un documento», le dije. «Quiero revocar toda autorización que tenga mi hija sobre mis cuentas». «¿Desea incluir el préstamo?» «Todo», respondí. «El préstamo, los depósitos, los seguros de ahorro, absolutamente todo». Antes del mediodía, ya estaba firmando los papeles en su despacho. Mientras la tinta se secaba sobre la última hoja, sentí una calma profunda, una especie de dignidad que había estado dormida mucho tiempo. No se trataba de castigo. Era una frontera. Un límite necesario entre el amor y el abuso. A las 11:30, mi móvil vibró. Era un mensaje de Clara. «Papá, el banco me dice que el crédito está cancelado. ¿Qué has hecho?». 1 minuto después. «Necesito ese dinero. Es importante para mi futuro. ¿Cómo puedes hacerme esto justo hoy?». Leí los mensajes despacio, con el pulso firme. Luego dejé el teléfono boca abajo. No respondí. Porque a veces el silencio no es ausencia, es enseñanza. Esa tarde salí a caminar por las calles de Torrent. El sol caía sin piedad,
pero el aire tenía un sabor distinto, más limpio. En una tienda, compré pan y aceite. La dependienta, una mujer mayor, me dijo: «Don Luis, hoy tiene usted buena cara». «He tomado una decisión», le respondí. «Pues que sea para bien», añadió, con esa sabiduría sencilla de quien ha visto mucho. Al llegar a casa, puse la mesa solo para uno. Pan, aceite, un tomate cortado y una copa de vino. El silencio de la casa me resultó extraño al principio, pero luego lo acepté como un viejo compañero. Miré el retrato de mi esposa, Elena, que murió hace 8 años. «No sé si hago bien, Elena», le dije al aire. «Pero ya no puedo seguir pagando porque me desprecien». Durante los días siguientes, no supe nada de Clara. Ni una llamada, ni un mensaje. Hasta que, una tarde, recibí una visita inesperada. Era Rafael, el amigo que me había advertido sobre lo de la inmobiliaria. «Luis, ¿puedo pasar un momento?». Traía un sobre en la mano. Lo abrió y me mostró una copia de un contrato de reserva. En él aparecían los nombres de Clara Serrano y Óscar Ruiz, interesados en un apartamento cerca de la clínica privada de Barcelona. El importe, 200.000 euros. Esto me lo dejó un compañero que tramitó la visita. Dijo que la pareja iba a firmar en cuanto tuvieran el dinero del máster. Rafael me miró con tristeza, como quien no sabe si contar más. «Ella es buena chica, Luis, solo que se ha dejado llevar». Asentí. «Lo sé. Pero a veces la vida solo enseña cuando se corta el hilo». Después de que se fue, llamé a Óscar. Le pedí que viniera a verme al taller. «Quiero hablar de algo que te concierne», le dije. Llegó al día siguiente, con una seguridad que me resultó falsa. Tenía esa sonrisa que usan los jóvenes cuando creen dominar la situación. Le ofrecí asiento y un café. «Óscar, sé que planeabais comprar una vivienda cerca de la clínica. No lo negues, ya tengo el contrato». Él bajó la mirada, nervioso. Era una idea, solo estábamos mirando opciones. «Perfecto», respondí. «Si todo era tan inocente, no tendrás problema en firmar esto». Le mostré el documento que había preparado mi abogado, una renuncia notarial a cualquier beneficio económico o patrimonial derivado de la carrera o los ingresos de mi hija. Él leyó el papel, fingiendo serenidad. «No entiendo por qué duda de mí, don Luis». «No dudo, Óscar. Confío en los actos». Tomó la pluma, pero no la movió. La sostuvo un instante, luego la dejó suavemente sobre la mesa. «Esto no es necesario», dijo. «Entonces no debería ser un problema». Se levantó, incómodo. Me dio la mano sin mirarme a los ojos. «Buenas tardes, don Luis». «Buenas tardes, Óscar», respondí. «Y buena suerte». Cuando se marchó, cerré la puerta con calma. El silencio que quedó no era vacío, era liberación. Por primera vez en muchos años, sentí que mi vida me pertenecía de nuevo. Esa noche, escribí una carta a mano para Clara. No una carta de reproches, sino una de claridad. «Hija, el amor sin respeto no puede sostenerse. He cancelado el préstamo no por rabia, sino para que comprendas lo que cuesta construir una vida. Te di herramientas, no deudas. Si alguna vez deseas hablar, mi casa sigue abierta, pero ya no como banco, sino como hogar». No la envié. La guardé en el cajón de mi escritorio, junto a los documentos firmados. Tal vez algún día la leería. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Supe, por conocidos, que Clara se había mudado con Óscar a un pequeño piso en Ruzafa, que él había dejado la empresa donde trabajaba y que ella intentaba buscar empleo mientras gestionaba su título. Una vecina común me comentó que los veía discutir con frecuencia. Yo escuchaba todo en silencio. No por indiferencia, sino porque comprendí que cada vida necesita tocar fondo a su manera. En septiembre, recibí un mensaje corto de Clara. «Papá, lo siento por lo que dije. Estaba nerviosa». Y luego otro, unos días más tarde. «Te necesito».
No puedo con todo esto sola. No contesté. No porque no la quisiera, sino porque a veces ayudar demasiado es la forma más cruel de impedir que alguien crezca. El otoño llegó con su calma. Las hojas del naranjo del patio se volvieron doradas. El taller olía a resina y a tiempo. Mis empleados me notaban más callado, pero también más sereno. Una tarde, el joven aprendiz, Jordi, me dijo: «Don Luis, usted enseña sin hablar». Sonreí. Porque hay cosas que solo se aprenden cuando el ruido se apaga. En octubre, supe que Óscar había perdido su trabajo. Poco después, desapareció del piso sin dejar rastro. Los vecinos contaron que una noche hubo gritos y que Clara lloraba en la escalera. No llamé. Me dolió imaginarla así, pero también supe que era su momento de enfrentarse a la vida real, sin muletas. Pasaron los meses. En noviembre me escribió una antigua colega de mi esposa, enfermera en Gandía. Don Luis, su hija trabaja con nosotros. Es incansable. Siempre se queda horas extra. Habla de usted con respeto. Leí ese mensaje 3 veces. Luego me quedé mirando el horizonte por la ventana del taller. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el hilo que había cortado no se rompió del todo. Solo se tensó lo suficiente para que cada uno aprendiera a sostener su parte. A veces, para enseñar amor, hay que dejar que el silencio sea maestro. Y yo, por fin, había aprendido a callar sin rencor. Los días comenzaron a tener un ritmo distinto. El ruido del taller, el olor de la madera, el murmullo de la radio. Todo seguía igual, pero dentro de mí algo se había asentado. Ya no esperaba un mensaje, ni una disculpa. Acepté que mi hija había elegido su camino, y que el mío, aunque solitario, era limpio. Sin embargo, la vida tiene un modo particular de devolver la verdad. A veces llega sin anunciarse, envuelta en gestos cotidianos. Una mañana de diciembre, mientras revisaba unos planos, recibí una llamada de Rafael. Su voz sonaba inquieta. «Luis, perdona que insista, pero creo que hay algo más que deberías ver». «¿Algo sobre Clara?», pregunté. «Sí. Hace 2 días vino Óscar a la agencia, solo. Dijo que necesitaba vender una participación que un familiar le había prometido en una futura inversión inmobiliaria. ¿Y mencionó nombres? No directamente. Pero llevaba una copia del mismo contrato que firmó con Clara. El tuyo, el que te mostré». Me quedé en silencio. El eco del taller parecía haberse detenido. «Gracias, Rafael», dije por fin. «Déjalo en mis manos». Colgué. Durante varios minutos me quedé mirando las virutas sobre la mesa. Recordé el día que conocí a Óscar. Clara lo presentó en una cena familiar, con una sonrisa que no le veía desde niña. Él hablaba con palabras medidas, pero con esa ambición que disfraza la cortesía. Nunca me inspiró confianza. Esa tarde, busqué entre mis papeles el contrato que él había rechazado firmar semanas atrás. Lo observé detenidamente, línea por línea, como si cada palabra revelara algo nuevo. Luego lo guardé en un sobre y marqué el número del notario con el que trabajaba Emilio, mi abogado. «Necesito dejar constancia de un intento de fraude», le expliqué. «No quiero escándalos, solo orden». 2 días después, Óscar me llamó. Su voz sonaba tensa, casi molesta. «Don Luis, he oído que anda diciendo cosas de mí». «Yo no digo nada», respondí calmado. «Solo guardo documentos. No tiene derecho a meterse en la vida de Clara. Tengo el deber de proteger lo que construí. Si eso te molesta, es asunto tuyo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego colgó sin despedirse. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. A finales de diciembre recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía «lo que su hija no sabe». Dentro había un único archivo adjunto, una copia escaneada de un correo que Óscar había enviado a un contacto suyo. En él hablaba de un plan para abrir una clínica privada en Barcelona,
con fondos familiares de su pareja. Lo leí despacio, varias veces. No sentí ira, solo tristeza. La misma tarde imprimí el correo y lo guardé con los otros documentos. Después, fui al jardín. El aire olía a lluvia. Encendí una lámpara en el porche y me quedé allí, mirando el horizonte. No pensaba en castigo. Pensaba en cómo los hijos, a veces, deben tropezar con sus propias sombras para comprender la luz que tuvieron en casa. Semanas más tarde, me enteré de que Clara y Óscar habían terminado. Él había desaparecido tras vender un coche y un par de objetos de valor. Ella se quedó sola, endeudada, con el contrato de alquiler a su nombre. No tardó en llamarme. Era una tarde fría de enero. Papá, su voz temblaba. ¿Podemos hablar? Claro, le dije. Ven cuando quieras. Llegó esa misma noche. Llevaba abrigo oscuro y los ojos hinchados. Nos sentamos en la cocina, sin formalidades. Preparé té y ella lo sostuvo entre las manos, buscando calor. Tenías razón, dijo al fin, casi en un susurro. No respondí. Él solo quería dinero. El máster, la casa, todo era parte de su plan. Yo no lo vi. A veces el amor es ciego porque se niega a mirar, le respondí. Sacó de su bolso una carpeta arrugada y la puso sobre la mesa. Encontré esto en su ordenador. Son correos y facturas. Te lo muestro para que sepas que ya no tengo nada que ocultar. Revisé los documentos. Era una confirmación de lo que ya intuía. Óscar había utilizado su nombre para planear una sociedad de inversión, esperando mi dinero. No tienes que disculparte, le dije con calma. Solo aprender. No sé cómo empezar, papá. Empieza pagando tus propios errores. Es la forma más honesta de levantarse. Se quedó callada, asintiendo con lágrimas contenidas. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo corto, torpe, pero sincero. Gracias por no gritarme, susurró. Los gritos no enseñan, le respondí. La verdad, sí. Durante los meses siguientes, Clara cambió. Lo supe por pequeñas señales, mensajes más pausados, llamadas que no pedían nada, solo querían saber cómo estaba. En marzo, me escribió. He conseguido un trabajo temporal en una clínica en Gandía. No es gran cosa, pero es mío. Gracias por dejarme aprender sola. Guardé ese mensaje como quien guarda una semilla. El tiempo siguió su curso. Cada vez que hablábamos, su voz sonaba más segura. Me contó que había empezado a ahorrar, que se levantaba temprano, que ya no esperaba que nadie la rescatara. A veces, al colgar, me quedaba mirando el teléfono con una mezcla de orgullo y nostalgia. En mayo, vino a verme al taller. Papá, quiero devolverte algo, dijo. Sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Dentro había 1.500 euros y una nota que decía, por todo lo que me diste y por lo que tuve que aprender sola. Cada mes ingreso un poco en una cuenta que llamo reembolso papá. No es por dinero, es por respeto. Le devolví el sobre. Este dinero no lo quiero, Clara. Lo que me devuelves es dignidad. Nos quedamos en silencio, los dos, sin lágrimas. Solo entendimiento. Por primera vez en años, sentí que volvía a ver en sus ojos algo que había perdido, gratitud. Cuando se fue, el taller quedó en calma. El sol de la tarde entraba por las ventanas, y las partículas de polvo brillaban como si celebraran algo. Comprendí que mi hija no necesitaba mi dinero, sino mi ejemplo. Y que yo, sin quererlo, le había dado la lección más importante, la del valor de ganarse la vida con las propias manos. A veces la verdad no estalla, se revela despacio, en la mirada cansada de quien al fin comprende. Yo no gané una batalla, ni cobré una deuda. Solo recuperé el respeto que se había perdido entre las palabras duras de una graduación. Y esa recuperación, silenciosa, digna, necesaria, valía más que cualquier herencia. El verano siguiente fue distinto. Más tranquilo, más lento. En el taller, el trabajo disminuyó con el calor,
pero yo seguía yendo cada mañana, más por hábito que por necesidad. Había aprendido que la rutina también cura. Mantener las manos ocupadas ayuda a que el alma no se pudra en la tristeza. Clara me llamaba una vez por semana. Su voz había cambiado. Ya no sonaba altiva ni impaciente. Sonaba cansada, pero firme. Me contaba cosas pequeñas: los pacientes, los turnos en la clínica, los paseos hasta la playa de Gandía después de cada jornada. «Papá», me decía, «ahora entiendo lo que es llegar a casa y mirar el saldo del banco con miedo. Lo que cuesta llenar la nevera». Yo solo respondía: «Así se aprende a valorar lo que uno tiene». A veces, mientras hablábamos, escuchaba el ruido del tren al fondo o el canto de las gaviotas. Eran sonidos que me confirmaban que mi hija, al fin, vivía su propia vida. Sin préstamos, sin mentiras. Pero la calma, como todo en esta vida, no llega sin antes pedir su precio. En octubre, Clara me escribió un mensaje breve. «Óscar vino a buscarme. Dice que quiere hablar». No contesté. Esperé. 2 días después, otro mensaje. «Ya no quiero saber nada de él. Solo quería verte». Le dije que viniera a casa. Llegó una tarde de domingo. Traía una mochila pequeña, la piel tostada por el sol y una mirada que ya no era la de una niña, sino la de una mujer que ha sobrevivido a su propio orgullo. Se sentó en la mesa del comedor, frente a mí. Serví café. «He aprendido más en estos meses que en 6 años de universidad», dijo, con una sonrisa leve. «A veces la vida enseña sin título», respondí. Me contó que había empezado a ahorrar, que había pagado todas sus deudas, que vivía en un piso pequeño con otras 2 compañeras. Supe que seguía trabajando en la clínica y que, por las noches, atendía pacientes por videollamada para ganar un poco más. Cada mes, seguía depositando 250 euros en su cuenta Reembolso Papá. Nunca me los ofrecía directamente, solo me enviaba una captura del ingreso con un mensaje: «Para no olvidar lo que me enseñaste». No había ironía ni arrepentimiento fingido, solo verdad. Y en esa verdad el orgullo comenzó a sanar. Una tarde de noviembre, mientras barría el taller, recibí la visita del director del banco. Me trajo unos documentos para firmar. Al revisar mis cuentas, noté un movimiento curioso, una transferencia mensual proveniente de la cuenta de Clara. «Su hija lo hace desde hace meses», dijo el hombre. «Le he preguntado si quiere que usted lo reciba, pero siempre insiste en que no se toque». «¿Y cómo se llama esa cuenta?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Reembolso Papá». Me quedé un momento en silencio. «Déjela así», le dije. «Algunos saldos no deben cerrarse nunca». Pasaron los días. En diciembre, la ciudad se llenó de luces y de frío. Las calles olían a castañas y a mar. Una mañana, al salir de casa, encontré una carta bajo la puerta. Reconocí la caligrafía de inmediato. «Papá, ahora entiendo lo que hiciste. No fue castigo, fue lección. Pensé que me arruinabas la vida, pero en realidad me la salvaste. Estoy aprendiendo a vivir sin depender de nadie. Gracias por dejarme caer sin empujarme. Con amor, Clara». Leí esa carta sentado en el porche, mientras el sol invernal tocaba las macetas. No lloré. A mi edad, las lágrimas ya no son necesarias para sentir. Solo cerré los ojos y respiré hondo, como quien se quita un peso que llevaba años encima. Esa misma tarde, la invité a cenar. Preparé una tortilla española y abrí una botella de vino tinto. Cuando llegó, traía un abrigo gris y una carpeta en las manos. «Es mi contrato nuevo», me dijo con orgullo. «Me han hecho fija en el hospital». La felicité. Durante la cena, reímos. No como antes, sino con esa risa que nace de haber pasado por el fuego y sobrevivido. Al terminar, le dije: «Clara, quiero que me enseñes tu cuenta de ahorro». «¿Para qué?», preguntó, extrañada. «Porque voy a devolverte lo que has depositado». Abrió la aplicación del banco.
El saldo marcaba 1.500 euros. Fui al escritorio y regresé con un sobre con la misma cantidad en efectivo. Lo puse frente a ella. Este dinero no es tu deuda. Es tu orgullo. Te lo devuelvo porque lo que realmente me estás pagando es respeto. Ella se cubrió la cara con las manos. No lloraba de culpa, sino de alivio. Nos abrazamos. Lento, firme, como si todo lo que había pasado se disolviera en ese gesto silencioso. Durante el invierno, las cosas siguieron mejorando. Clara se trasladó a Valencia y comenzó a trabajar en un programa de atención psicológica de emergencias. Su nombre ya aparecía en los informes del hospital. A veces, los periódicos locales mencionaban su labor con pacientes en crisis. Yo guardaba cada recorte en una carpeta, sin decírselo. Un año después, un domingo cualquiera, almorzamos en mi casa. Ella cocinó paella y yo abrí el vino. El olor del arroz, del romero, del fuego lento llenaba la casa de una paz que hacía años no conocía. «Papá», dijo mientras servía las porciones, «creí que me habías quitado el futuro». Se detuvo, buscó mis ojos. Y resultó que me diste uno nuevo. No supe qué responder. Solo asentí y sonreí. Después del almuerzo, nos quedamos en el patio. El sol caía sobre las baldosas y las bugambillas volvían a florecer. Ella hablaba de planes, de mudarse, de viajar, de tal vez abrir un centro de apoyo psicológico para jóvenes. Yo la escuchaba, tranquilo, sin interrumpir. Pensé en lo lejos que habíamos llegado desde aquel día en la graduación. Recordé el silencio del auditorio, las flores abandonadas sobre la silla, las palabras que me atravesaron el alma. Y me di cuenta de que, a veces, las heridas más profundas son las que abren espacio para que entre la luz. Cuando se marchó, recogí los platos y apagué la cocina. El silencio volvió, pero ya no dolía. Era un silencio amable, lleno de presencia. Me serví un último vaso de vino y salí al jardín. El cielo estaba rojo, el aire olía a tierra húmeda. Miré el viejo taller al fondo y pensé: el respeto no se hereda, se gana. El amor no se impone, se demuestra. Encendí la radio. Sonaba una copla antigua que mi esposa solía tararear mientras cocinaba. Entonces supe que todo estaba, por fin, en su lugar. Clara tenía su vida. Yo tenía mi paz. Y entre ambos no quedaba deuda, ni reproche, ni miedo. Solo una verdad sencilla: que a veces, para salvar a los hijos, hay que dejar que el orgullo de un padre sangre un poco. Aquella noche dormí con la ventana abierta. Afuera, el viento movía las hojas del naranjo. Dentro, el silencio tenía forma de descanso. Y el alma, al fin, respiraba en paz. La vida tiene una forma extraña de sanar. No lo hace de golpe, ni con milagros, sino con repeticiones silenciosas, los días que parecen iguales, los gestos pequeños, las llamadas que ya no duelen. Así llegó el nuevo año, y con él un aire distinto. Clara ya no era la muchacha que me gritó en un auditorio, era una mujer que había aprendido el lenguaje del esfuerzo. Cada domingo almorzábamos juntos. Ella llegaba en su coche modesto, siempre con algo cocinado por sus propias manos: lentejas, tortilla, arroz al horno. Traía una serenidad nueva, una forma de mirar que ya no exigía, sino que agradecía. Y yo, que antes medía el amor en sacrificios, empecé a medirlo en silencios compartidos. Un mediodía de marzo, mientras comíamos en el patio, me contó que había sido ascendida. Me ofrecieron un puesto en el Hospital Clínico de Valencia, en el área de emergencias psicológicas, dijo, con una mezcla de orgullo y humildad. ¿Y aceptaste? Claro. Son muchas horas, pero es lo que quiero hacer. Entonces ya has encontrado tu lugar. Sonrió. Tú me enseñaste a hacerlo, respondió sin levantar la vista del plato. En sus palabras no había deuda ni redención, solo equilibrio. Y en ese momento entendí que la educación de un hijo no se mide por los títulos, sino por la forma en que enfrenta la adversidad. Semanas después, recibí una llamada inesperada de Rafael,
mi viejo amigo de la inmobiliaria. Luis, he visto a tu hija, me dijo. Estaba acompañando a una familia que perdió a un ser querido. No sabes la calma con la que hablaba, la forma en que escuchaba. Me recordó a ti cuando dabas consejos a los muchachos del taller. Agradecí sus palabras, y cuando colgué, me quedé mirando mis manos. Eran manos viejas, con cicatrices, callos y manchas. Pero también eran las manos que la habían sostenido cuando era niña, las mismas que ahora la dejaban volar. Esa noche, mientras cenaba solo, pensé que el amor no desaparece con la distancia ni con los errores. Se transforma. Se hace más silencioso, más profundo. Ya no necesitaba demostrar nada. Mi tarea como padre estaba completa. A mediados de abril, Clara me invitó a conocer su nuevo despacho en el hospital. Era un espacio pequeño, con una ventana que daba al mar. Sobre el escritorio tenía una fotografía mía en blanco y negro, tomada en el taller hace años. Debajo, en un marco sencillo, se leía una frase escrita a mano. La fortaleza no se hereda, se aprende. La puse aquí para acordarme de dónde vengo, me dijo. No supe qué decir. Solo asentí y le apreté el hombro. Pasamos la tarde caminando por el paseo marítimo. Me habló de sus pacientes, de las historias que escuchaba cada día. Jóvenes sin rumbo, familias rotas, personas que creían haberlo perdido todo. A veces pienso que, de algún modo, todos necesitamos que alguien nos deje caer para aprender a levantarnos, dijo mirando al mar. Eso mismo pensé yo hace un año, le respondí. El viento soplaba fuerte, pero el sol calentaba. Era uno de esos momentos en que el tiempo parece detenerse, como si la vida quisiera mostrarte que todo lo que dolió tenía un propósito. En mayo, Clara me sorprendió con algo inesperado. He estado ahorrando, papá, me dijo una tarde mientras preparaba café en mi cocina. Quiero devolverte algo más que dinero. No tienes que hacerlo. Sí, lo necesito. Sacó un sobre con varios billetes y una carta. Por las noches en que te quedaste despierto, por los días en que trabajaste hasta el cansancio, por creer en mí incluso cuando yo no creía en ti. No es un pago, es un gracias. Le devolví el sobre. El agradecimiento no se mide en euros, hija. Se mide en actos. Y tú ya me has devuelto todo con tu manera de vivir. Nos abrazamos. Esta vez no había peso en el gesto, solo gratitud. Los meses pasaron sin sobresaltos. Clara trabajaba mucho, pero siempre encontraba tiempo para venir a verme. A veces llegaba con sus colegas del hospital, jóvenes que la admiraban y a los que llamaba mis chicos. Le servía vino, pan y queso, y los escuchaba hablar con la misma curiosidad con la que antes escuchaba a mis aprendices en el taller. Era hermoso verla en su papel, segura, adulta, consciente del camino recorrido. Un domingo de julio, mientras tomábamos café en el jardín, me dijo algo que aún recuerdo con claridad. Papá, si no hubieras cancelado aquel préstamo, yo nunca habría crecido. Habría seguido creyendo que merecía todo sin ganármelo. Y si no hubieras dicho lo que dijiste aquel día en la graduación, yo nunca habría aprendido a soltar, respondí. Nos reímos. Esa risa tranquila, sin heridas, fue el cierre perfecto de un ciclo que había empezado con una frase cruel y terminaba con una verdad serena. Esa tarde, después de que se fue, me quedé solo en el porche. El cielo estaba encendido de naranja. Encendí una vela frente a la foto de Elena, mi esposa. Ya está, amor, le dije en voz baja. La niña ha vuelto. El aire olía a romero y a mar. Dentro, el reloj marcaba las 8:30. Pensé en todo lo vivido, los sacrificios, las decepciones, las noches en vela, la humillación pública, el silencio que siguió. Todo había tenido sentido, aunque doliera. Porque la verdad, cuando llega, no grita, susurra. Me serví una copa de vino y me senté frente al jardín. Las bugambillas florecían otra vez. Los gorriones se posaban en la baranda. El mundo, al fin, estaba en orden. Clara no necesitaba mi ayuda, yo ya no necesitaba su perdón.
Nos quedaba solo el respeto, limpio, libre de condiciones. Pensé en escribirle una carta, no para dársela, sino para cerrar el círculo. Hija, ahora que te veo caminar con tus propios pasos, sé que valió la pena cada herida. A veces el amor de un padre no se mide en lo que da, sino en lo que se atreve a retirar. No te salvé, solo te dejé espacio para salvarte tú. Guardé la carta en el cajón donde aún estaba la primera que ella me dejó aquel invierno. 2 papeles, 2 tiempos, un solo destino. Al anochecer, apagué las luces y salí al patio. El viento movía las hojas del naranjo y el cielo se llenaba de estrellas. Pensé en la palabra despertar. No es abrir los ojos. Es comprender, sin rencor, lo que antes dolía. Y mientras el reloj marcaba las 10, supe que mi historia con Clara ya no era la de un padre y una hija enfrentados, sino la de 2 personas que, tras perderse, se reencontraron en la verdad. La verdad simple. La verdad que no necesita ruido. La verdad que huele a madera, a mar y a perdón. Me quedé allí, respirando despacio. Y por primera vez en muchos años, sentí que la vida, al fin, me sonreía sin pedirme nada a cambio. A finales de diciembre, Valencia amanecía envuelta en esa luz fría que anuncia el invierno. Las calles estaban llenas de gente apurada comprando regalos, pero yo caminaba sin prisa, con las manos en los bolsillos y la mente tranquila. Por primera vez en muchos años, la soledad no me pesaba. Había aprendido a disfrutarla. Llegué a casa al caer la tarde. Sobre el felpudo, justo junto a la puerta, había un sobre blanco. No llevaba sello. Solo mi nombre escrito con la caligrafía de mi hija, para papá. Entré, encendí la lámpara del salón y abrí la carta con cuidado, como si temiera romperla. El papel tenía el aroma suave de su perfume. Papá, ahora entiendo lo que hiciste. No fue castigo, fue lección. Pensé que me arruinabas la vida, pero en realidad me la salvaste. Estoy aprendiendo a vivir sin depender de nadie. A veces me duele haber dicho lo que dije aquel día, pero sé que tú entendiste que era una hija confundida. Gracias por dejarme caer sin cerrarme la puerta. Te quiero, Clara. Me quedé sentado largo rato, leyendo esas líneas una y otra vez. No sentí necesidad de llorar. El perdón, cuando llega sincero, no necesita lágrimas. Solo silencio. Al día siguiente, la llamé. He recibido tu carta, le dije. Tenía miedo de que no la leyeras. La he leído. Y me alegra saber que, al fin, entiendes. Hubo un silencio cálido al otro lado del teléfono, ese tipo de silencio que solo existe entre personas que se han herido y se han perdonado. ¿Puedo verte esta tarde?, preguntó. Te espero en el taller, respondí. Clara llegó poco después del mediodía. Llevaba el pelo recogido, el rostro más sereno. Había algo distinto en su forma de caminar, seguridad, madurez, una especie de calma interior que solo nace del dolor bien asimilado. La recibí con un abrazo. Largo, firme, sin palabras. Nos sentamos frente al viejo escritorio donde durante años conté cada euro para pagar su educación. He traído algo, dijo, abriendo su bolso. Sacó una carpeta y un sobre cerrado. ¿Qué es esto? Mis ahorros. Quiero devolvértelos. ¿Por qué? Porque aprendí que el dinero no compra respeto, pero devolverlo lo demuestra. El sobre contenía 1.500 euros, los depósitos acumulados de la cuenta Reembolso Papá. Lo observé en silencio y luego lo devolví con una sonrisa. Este dinero no me pertenece. Es tu símbolo. Guárdalo, pero no lo gastes. Cada vez que dudes de ti misma, recuerda lo que significa. Clara asintió, con los ojos brillantes. Creí que me odiarías para siempre, murmuró. Los padres no odiamos, hija. A veces solo nos retiramos para no destruir lo que amamos. Quedamos un largo rato sin hablar. El reloj marcaba las 5. Afuera empezaba a llover, y el sonido de las gotas golpeando el techo del taller llenó el silencio con un ritmo casi musical. Papá, hay algo más que quiero decirte, dijo ella,
con voz temblorosa. He pensado mucho en mamá estos meses. En cómo habrías querido que fuera mi vida. Y creo que por fin estoy empezando a ser la mujer que ella esperaba. No tienes que ser como nadie, respondí. Solo asegúrate de vivir con verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se levantó, rodeó la mesa y me abrazó de nuevo. Esta vez lloró sin miedo, y yo la sostuve sin decir una palabra. En ese abrazo se cerraron años de heridas. Cenamos juntos esa noche. Hice una sopa de ajo y abrí una botella de vino. Mientras comíamos, le conté cosas que nunca antes había dicho. Los días en que no sabía cómo pagar la matrícula, las veces que fingí estar bien para no preocuparla, el miedo a envejecer solo. Ella escuchaba en silencio, con la atención de una psicóloga pero con la ternura de una hija. Nunca supe cuánto hiciste por mí, susurró. Y nunca quise que lo supieras, respondí. El amor verdadero se da sin recibo. Después de cenar, Clara fue al salón y sacó de su bolso una hoja doblada. Es un borrador de un libro que estoy escribiendo, dijo. Leí el título, El precio del silencio. Habla de cómo a veces el amor se confunde con control y el control con cuidado. Pero también de cómo aprender a ser libre sin perder el respeto por quien te dio la vida. Parece que escribes sobre nosotros. Un poco sí, dijo sonriendo, pero también sobre muchos otros. Nos quedamos hablando hasta tarde. Ella me enseñó fotos del hospital, de sus colegas, incluso de algunos pacientes que le habían escrito cartas de agradecimiento. Cada historia era una pequeña victoria contra su pasado. Yo la escuchaba con el mismo orgullo con que la vi dar sus primeros pasos, pero esta vez sin la necesidad de guiarla. Antes de irse, dejó su taza de té en la mesa y dijo: «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por obligarme a dejarte volar», respondí. La acompañé hasta la puerta. El aire de la noche era fresco y el olor a lluvia llenaba la calle. «Papá, ¿te acuerdas de lo que dijiste una vez?» «¿Qué cosa?» «Que el silencio también enseña». Asentí. Pues tenías razón. Pero ahora sé que, cuando el silencio termina, empieza el perdón. Me abrazó por última vez antes de subir al coche. La vi alejarse entre las luces mojadas del barrio, hasta que su figura se perdió en la curva. Entré en casa. En el taller, el reloj marcaba las 10. La lluvia seguía cayendo, suave, constante. Me serví un último vaso de vino y volví a leer su carta. Pensé en todo lo que habíamos pasado. El orgullo, la traición, el silencio, la distancia, todo conducía a este instante de serenidad. El perdón no siempre llega con palabras. A veces llega con una carta bajo la puerta, con una mirada limpia, con una cena sencilla entre padre e hija. Y entendí que no era yo quien la había salvado. Era ella quien me había devuelto el sentido de ser padre. Apagué las luces y me quedé en el porche, escuchando la lluvia. Las gotas golpeaban las hojas del naranjo como si marcaran un compás de despedida. La casa, por fin, no estaba vacía, estaba en paz. Y en esa quietud comprendí que el perdón no es un final. Es un comienzo silencioso. Una puerta que se abre para dejar entrar de nuevo la vida. Ha pasado un año desde aquella carta. El tiempo, cuando se vive en paz, deja de doler. Ahora los días tienen un ritmo lento. Desayuno temprano, reviso el taller, riego las plantas del patio y espero los domingos, el día en que Clara viene a casa. Ya no la reconozco como la joven altiva que subió al escenario para negarme. Es otra. Una mujer hecha por sus propios errores, con las manos curtidas de trabajo y la mirada limpia. Trabaja en el Hospital Clínico de Valencia, en emergencias psicológicas. A veces me cuenta historias que me hacen recordar mi juventud, personas que pierden todo y, sin embargo, siguen adelante. Ella dice que en cada paciente ve una lección. Yo sé que en cada historia ve un reflejo de sí misma. Cada domingo almorzamos en el jardín. Ella cocina paella y yo abro el vino. Ya no hablamos del pasado, no hace falta. El silencio que antes era muro, ahora es hogar. Papá,
me dijo hace poco, mientras hervía el arroz, creí que me habías quitado el futuro. Hizo una pausa, sonriendo. Y resultó que me diste uno nuevo. No supe qué responder. Me limité a mirarla. A esa hija que un día me rompió el corazón y que hoy lo llena de orgullo. Después del almuerzo, nos sentamos bajo el naranjo. Ella me contó que planea abrir un centro de apoyo psicológico para jóvenes. Quiero ayudar a los que, como yo, no supieron valorar lo que tenían hasta perderlo, dijo. Yo la escuché en silencio, recordando las veces que la vi dormir de niña, soñando con cambiar el mundo. Quizá, pensé, ahora sí lo hará. El sol caía sobre las baldosas, tiñendo el patio de dorado. El viento traía olor a mar. En ese instante comprendí que el dolor de aquel día, su frase cruel, el silencio posterior, la distancia, fue necesario. Sin esa herida, ninguno de los dos habría aprendido lo que significa amar con respeto. La miro y veo a una mujer libre, fuerte, agradecida. Ya no me necesita para sostenerla, solo para compartir el café y las palabras simples. Y eso, a mi edad, es más que suficiente. Al despedirse, me abraza con calma. Gracias por no rendirte, papá. Gracias por volver, le respondo siempre. Cuando el coche se aleja por la calle, cierro la puerta y me quedo un rato en el porche. El aire huele a madera y a flores de azahar. La casa está en silencio, pero es un silencio distinto, lleno, tibio, vivo. Pienso en todo lo ocurrido, en la humillación, la decepción, el descubrimiento, la caída, el perdón. Todo encaja, como las piezas bien cortadas de un mueble que lleva años en construcción. La verdad tardó en llegar, pero llegó. Y cuando lo hizo, no trajo rencor, sino equilibrio. Hoy sé que el amor no se mide en cuanto damos, sino en cuanto dejamos aprender. Perdí a una hija arrogante, sí, pero gané a una mujer completa. Y eso, amigos míos, no tiene precio. Al caer la tarde, entro en el taller. Las herramientas están limpias, ordenadas. Sobre la mesa guardo dos cartas, la suya y la mía. Dos voces que un día se enfrentaron y que hoy se entienden sin hablar. Abro la ventana. El sol se esconde detrás de las colinas y el aire se llena de silencio. El mundo, por fin, está en su sitio. Y mi corazón, también.